Nunca pensé que la vida me tenía preparada una traición de esta magnitud. Siempre creí que mi familia era un pilar sólido, un refugio seguro en un mundo hostil. Pero estaba equivocado. Todo lo que conocía, todo lo que daba por sentado, se derrumbó en un instante, como un castillo de naipes ante la más leve brisa. Mi apellido, Montenegro, era un sinónimo de respeto y poder, pero detrás de esa fachada de éxito, se escondía un legado de mentiras, manipulación y traiciones. Mi padre, Esteban Montenegro, era un hombre imponente, de esos cuya sola presencia hacía temblar a cualquiera. Para el mundo, era un empresario visionario, un filántropo, un hombre ejemplar. Para mí, era un enigma. Nunca nos mostró afecto a mis hermanos ni a mí, su amor se traducía en órdenes, en exigencias, en expectativas imposibles de cumplir. Mi madre, Camila, en cambio, era la sombra que lo seguía, la mujer que sonreía en público, pero que en la intimidad de la casa se consumía en un silencio abrumador. Yo era el hijo menor, el que nunca encajó del todo en los moldes que mi padre diseñó para nosotros. Mientras mis hermanos, Santiago y Nicolás, seguían sus pasos en los negocios, yo me alejé. Estudié periodismo, buscando la verdad en un mundo donde la mentira es moneda corriente. Tal vez fue el destino, tal vez solo una cruel ironía, pero al final, mi búsqueda de la verdad me llevó a descubrir los secretos más oscuros de mi propia sangre. Todo comenzó con la muerte de mi padre. Un infarto fulminante, dijeron. Nadie pareció sorprendido. La prensa lo cubrió como la pérdida de un gran hombre, un visionario, un líder. Pero algo no cuadraba. Había algo en la forma en que mis hermanos manejaron las cosas que me pareció extraño. En menos de 24 horas, ya estaban moviendo las piezas, asegurándose de que todo quedara en sus manos. Los abogados llegaron con documentos listos, testamentos firmados, propiedades repartidas como si se tratara de una simple transacción. Yo no esperaba heredar nada. Sabía que mi padre me consideraba una decepción. Pero lo que no esperaba era ser prácticamente borrado de la historia. No solo no me dejaron nada, sino que también intentaron alejarme de la investigación sobre su muerte. Y fue entonces cuando recibí aquel sobre anónimo. Un sobre amarillo, sin remitente, con una sola frase escrita a mano en una hoja de papel: tu padre no murió por causas naturales. Empieza por el año 1995. Ese año cambió todo. 1995 fue el año en que mi padre hizo su primer gran trato, el negocio que lo llevó a la cima del éxito. Fue también el año en que desapareció un hombre clave en su ascenso, un antiguo socio del que nunca más se volvió a hablar. Así comenzó mi viaje al pasado, un viaje peligroso, donde cada pista me acercaba más a una verdad que mi familia quería mantener enterrada. Y cuanto más investigaba, más claro se volvía que la traición no era un simple error, sino una tradición en la familia Montenegro. No tenía idea de hasta dónde llegaban los hilos de esta red de mentiras. Pero estaba decidido a descubrirlo, aunque eso significara enfrentarme a mi propia sangre. El sobre amarillo ardía en mis manos como si contuviera fuego. Tu padre no murió por causas naturales. Empieza por el año 1995. La frase retumbaba en mi cabeza, como una advertencia y un desafío al mismo tiempo. ¿Quién lo había enviado? ¿Qué esperaba que hiciera con esa información? No podía confiar en nadie. Mis hermanos ya estaban moviendo sus fichas, asegurándose de que todo quedara bajo su control. Santiago y Nicolás siempre fueron los hijos ejemplares, los que siguieron el camino que mi padre les trazó. Yo, en cambio, fui la oveja negra. Ahora, era el único que podía ver las grietas en la historia que ellos querían que creyera. Decidí empezar por el archivo de mi padre. No era fácil acceder a su oficina, pero todavía tenía la llave de cuando trabajé un corto tiempo en su empresa. Me colé en la mansión a altas horas de la noche, cuando todos dormían. Su despacho seguía igual que siempre, oscuro, frío, con la presencia imponente de su retrato mirándome desde la pared. Me acerqué al escritorio y empecé a revisar los cajones. Facturas, documentos de negocios, contratos, nada que pareciera relevante. Pero entonces, en un compartimento oculto bajo el primer cajón, encontré un viejo diario de cuero. Lo abrí con las manos temblorosas. Era su letra. Fechado en 1995.
El trato con Gutiérrez se cerró, pero no sin complicaciones. Él exigió más de lo pactado. No tuve otra opción. ¿Gutiérrez? No reconocía el nombre, pero algo me decía que debía investigarlo. Seguí pasando páginas. Frases enigmáticas, referencias a reuniones secretas, pagos sin registrar. Y luego, una última anotación en tinta más oscura, casi apresurada: Gutiérrez ya no será un problema. Ahora todo depende de que nadie haga preguntas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Mi padre había hecho desaparecer a alguien? ¿Era esto lo que me estaban tratando de advertir? De pronto, un sonido me hizo congelarme. Pasos en el pasillo. Apagué la linterna del teléfono y me escondí detrás de la estantería. La puerta se abrió lentamente. Nicolás, con su celular en la mano, alumbrando el escritorio. Buscaba algo, igual que yo. Contuve la respiración mientras él revisaba los mismos cajones que yo acababa de abrir. Cuando no encontró nada, soltó un suspiro frustrado y se fue. Esperé unos minutos antes de salir de mi escondite. No había tiempo para más. Me guardé el diario en el abrigo y salí de la oficina con el corazón acelerado. Necesitaba respuestas. Y el primer paso era averiguar quién era Gutiérrez y qué papel jugaba en la historia de mi familia. Pero aún no sabía que la verdad que estaba a punto de descubrir me pondría en la mira. Y que mi familia no dudaría en hacer lo mismo conmigo que hicieron con Gutiérrez. Las horas siguientes fueron un torbellino de paranoia y desesperación. Mi hallazgo en el diario de mi padre me dejó con más preguntas que respuestas, pero una cosa era segura: el nombre Gutiérrez era clave en todo esto. Sabía que no podía confiar en mis hermanos, y menos después de ver a Nicolás merodeando la oficina de mi padre. Pero si alguien en esta ciudad tenía la información que necesitaba, ese era don Ezequiel, un viejo periodista de investigación que solía trabajar con mi padre, hasta que un día simplemente desapareció del ojo público. Me tomó un par de llamadas y una visita a un barrio olvidado de la ciudad para encontrarlo. Vivía en un pequeño apartamento, rodeado de cajas de archivos polvorientos y botellas de licor barato. Cuando me vio en la puerta, su expresión fue una mezcla de sorpresa y advertencia. Alejandro Montenegro. No deberías estar aquí. Su voz era áspera, como si llevara años sin hablar con nadie. Necesito respuestas, don Ezequiel. Sé que usted investigó a mi padre hace años. Sé que conoce el nombre Gutiérrez. Su rostro se tensó. Me invitó a pasar, pero antes de hablar, sirvió 2 tragos de whisky. Lo bebió de un solo golpe y luego me miró fijamente. Gutiérrez no es un nombre, es un apellido. Julio Gutiérrez. Era el socio de tu padre cuando comenzó su imperio. Pero un día desapareció. Se esfumó sin dejar rastro, oficialmente. ¿Y extraoficialmente? Pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Extraoficialmente, lo encontraron en un barranco a las afueras de la ciudad. Golpes, disparos, tortura. Un trabajo limpio, pero con un mensaje claro: nadie debía desafiar a Esteban Montenegro. La policía cerró el caso como un ajuste de cuentas entre empresarios. Pero yo sabía que había algo más. Y cuando intenté sacar la historia a la luz, bueno, digamos que me hicieron una oferta que no podía rechazar. El viejo periodista sacó un sobre de un cajón y lo arrojó sobre la mesa. Lo abrí con manos temblorosas. Fotos de un cuerpo irreconocible, informes forenses, un recorte de periódico que apenas mencionaba la muerte de Gutiérrez. Tu padre no solo construyó su imperio con negocios sucios. Se deshizo de cualquiera que representara una amenaza. Ezequiel hizo una pausa y luego agregó: y si sigues hurgando, te va a pasar lo mismo. Salí de ese apartamento con un peso sobre mis hombros. Ahora lo entendía todo. Mi padre había traicionado a su socio, lo había eliminado para quedarse con todo. Y mis hermanos, ellos sabían. Sabían y lo habían encubierto por años. No tenía pruebas directas, pero tenía suficiente para hacer ruido. Pero antes de que pudiera decidir mis siguientes pasos, mi teléfono sonó. Un número desconocido. Contesté. Alejandro. Te advertí que dejaras esto. Era la voz de Santiago, mi hermano mayor. Sonaba calmado, pero detrás de su tono había una amenaza.
Así que ya sabes que estoy cerca de la verdad, respondí, tratando de mantener la compostura. No te hagas el valiente. Sabes que no puedes ganar. No puedes contra nosotros. Y si sigues adelante, te vamos a borrar de la historia, igual que a Gutiérrez. Colgó. Y en ese momento supe que ya no había vuelta atrás. O los enfrentaba, o me convertía en otra víctima más de la herencia de mentiras de los Montenegro. Sabía que mi hermano hablaba en serio. Santiago nunca hacía amenazas vacías. Desde niños, aprendí a temer su mirada calculadora, su capacidad para convertir una mentira en una verdad inquebrantable. Pero esta vez, no iba a retroceder. Sabía demasiado. Y aunque mi padre ya no estaba, su sombra seguía pesando sobre la familia Montenegro. Era hora de destruirla. Lo primero que hice fue asegurarme de que no podían silenciarme fácilmente. Envié copias de todo lo que había descubierto a un contacto en la prensa, un periodista independiente que no le debía favores a nadie. También lo envié a un abogado de confianza, con instrucciones claras: si algo me pasaba, todo saldría a la luz. Luego, concerté un encuentro con mis hermanos en la mansión familiar. Tenía que enfrentarlos. Esa noche, la tensión era palpable. Santiago y Nicolás me esperaban en el despacho de nuestro padre, el mismo lugar donde encontré su diario. Santiago, como siempre, mantenía su expresión imperturbable. Nicolás, en cambio, parecía inquieto. Si querías despedirte, esta era la mejor manera de hacerlo, dijo Santiago, apoyándose en el escritorio. Si alguien se va a despedir, son ustedes, repliqué, lanzando un sobre con copias de la evidencia sobre la mesa. Gutiérrez, las cuentas ocultas, los sobornos. Todo está ahí. Y en este momento, la prensa lo tiene también. Nicolás se puso pálido. Santiago frunció el ceño y tomó los papeles. No tienes idea de lo que estás haciendo, Alejandro, dijo con un tono amenazante. Sí la tengo. Y sé que la única razón por la que no me han matado aún es porque mi muerte ahora levantaría demasiadas sospechas. Ya no pueden ocultar esto. El silencio se hizo eterno. Santiago miró a Nicolás, esperando su reacción. Pero algo cambió en mi hermano menor. Nicolás se puso de pie y miró a Santiago directamente. Nos hundimos, Santiago. Ya no podemos detenerlo. Quizá es hora de dejar de jugar a ser dioses. Santiago lo miró con desprecio. Eres un cobarde. No, interrumpí. Es el único que tiene suficiente conciencia para entender que esto ha terminado. El sonido de sirenas a lo lejos confirmó mis palabras. Había avisado a la policía. Los Montenegro ya no estaban por encima de la ley. Cuando las autoridades irrumpieron en la mansión, Santiago no se resistió. Se quedó sentado, con los papeles en la mano, como si aún intentara descifrar cómo habíamos llegado hasta aquí. Nicolás bajó la cabeza. Y yo finalmente sentí que podía respirar. Días después, la historia explotó en los medios. Se desenterraron décadas de crímenes, corrupción y secretos. La caída de los Montenegro fue rápida y brutal. Y aunque yo seguía siendo un Montenegro, ya no era parte de su legado. Mi apellido había estado manchado por generaciones. Pero con la verdad, con justicia, finalmente rompí la maldición. Era libre.